¿Cómo están? Nuevamente aquí estamos con ustedes en este tema que es el perfil del facilitador. Y como ya hemos visto en la clase anterior, para ser un facilitador se necesita como requerimiento muchas cosas. Así es que vamos a continuar con esta jornada y en lo cual ustedes ya saben que es importante que nosotros hagamos unas tareas para entrenarnos a ser arquitectos, a ser pilotos y a ser facilitadores. Así es que vamos a ver cuáles son las tareas específicas del arquitecto, cuáles son las tareas específicas del piloto y cuáles son las tareas específicas de el guía que nos va a llevar por este camino incierto que a veces son las constelaciones familiares o los talleres. Así es que vamos ahí. Bueno, una de las tareas del arquitecto es la planificación. ¿Y qué implica la planificación? Primeramente, determinar las necesidades e intereses de los posibles participantes. Así es que ustedes, si es que como grupo ya han ideado, ya saben a quién está dirigida esta capacitación, es entrevistar, llamar, preguntar, hacer un grupo focal con algunas personas a las cuales va dirigida la capacitación para conocer desde adentro, desde fondo, cuáles son sus necesidades, qué es lo que ellos esperarían en este tipo de capacitación. Esa es la primera parte. La segunda parte sería determinar la naturaleza y el alcance del curso. Por ejemplo, ¿qué significa la naturaleza? Si es que ustedes van a instruir sobre los órdenes del amor, ya sea para estudiantes, para padres de familia, para parejas, para personas de la tercera edad, un grupo etario, tal vez de alguna etnia, el que ustedes determinen o quieran, ¿qué es la naturaleza? Simplemente la naturaleza es que ellos conozcan qué son los órdenes del amor, que conozcan sobre constelaciones familiares, que conozcan sobre pedagogía sistémica o quieren ir un poco más allá. Esto también depende mucho del tiempo y de las expectativas y necesidades que tengan las personas. Por ejemplo, si es que van a hacer un curso de 3 encuentros, si van a hacer únicamente un solo encuentro, el tiempo que ustedes van a demorarse en esto que están proponiendo para hacer este taller, también el tiempo con el que cuentan las personas. Digamos que se proponen 4 encuentros en el mes, el alcance será mayor y ustedes podrán hacer y desarrollar muchas actividades ya no solamente del conocer, o del ser. El ser es que te llegue como persona en tus emociones, que puedas crecer con eso. Tal vez tener algún tipo de herramientas o ejecutar acciones de sanación, de curación, de visualización de ciertos temas. Entonces, es determinar la naturaleza, es simplemente conocer, es conocer y aplicar, es conocer, aplicar y contextualizar, es decir, que ellos estas herramientas lleven a la casa. Entonces, eso depende mucho de planificación de lo que le toca hacer al arquitecto, obviamente determinando las necesidades e intereses de los posibles participantes. Otra cosa es, ya que se conocen las necesidades, ya que se determina la naturaleza y el alcance del curso que ustedes van a realizar, necesitan establecer los objetivos. De acuerdo a lo anterior, ya de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a la naturaleza y alcance. Sin embargo, ya que establecen los objetivos, necesitan también establecer los resultados deseados. Y es como un perfil, qué van a hacer, qué van a conocer, si es que hay cambio de actitudes, si es que hay herramientas que ustedes están dando, cuáles son los resultados deseados de esta capacitación. Otra cosa aquí en lo que es el arquitecto es una programación.
¿Qué sería el contenido del curso para que logre estos objetivos? Y el contenido del curso también está relacionado con la metodología de enseñanza-aprendizaje, a través de qué técnicas, a través de qué herramientas, a través de qué proceso ustedes van a lograr cumplir los objetivos de este curso, que ya viene en lo anterior, ¿no es cierto? Que es metodología de trabajo. Va a ser un taller, va a ser una conferencia, va a ser una especie de entrevista entre los facilitadores para que la gente escuche, va a ser a través de un estudio de caso, va a ser tal vez a través de una propuesta de metodológica de ABP, que es aprendizaje en base a problemas. Ustedes van a decidir qué metodología van a establecer. Fijar tiempos y horarios en los cuales va a estar establecido este programa, y si es que requiere algún presupuesto, es decir, requiere que paguen o que alquilen o que presten una plataforma Zoom, si es que quieren grabar los talleres, si es que quieren hacer o dar algún tipo de atención, sobre todo si es que es presencial, muchas veces es espacio físico, son refrigerios, son materiales didácticos para la enseñanza-aprendizaje. Entonces, esto es importante que ustedes vayan mirando qué está dentro de lo que hace el arquitecto. Entonces, aquí la tarea es hacer esta planificación, que es la parte del arquitecto. Bueno, y desarrollar políticas, establecer reglas básicas de quién hace qué dentro de esta parte, quién se encarga de ciertas cosas, si es que van a cobrar, si no van a cobrar, si es que van a hacer una invitación personal, si la van a hacer como institución, ¿ya? Y las reglas de participación de los posibles miembros del equipo. Ahora vamos a lo que le compete al piloto, que es la organización de este evento. Lo primero es que ya tienen los contenidos como una guía de taller, decir, bueno, ¿cómo va a estar estructurado este evento? Sobre todo si es que es en Zoom, es importante saber, bueno, se abre la sala a tal hora, quiénes van a estar haciendo entrar a la gente, dando la bienvenida, si es que hay que hacer una presentación en PowerPoint, quién va a estar encargado de esa situación, quién va a manejar la logística para que esto pueda llevarse a cabo. Entonces, es de cada clase, sobre todo si son procesos continuos. Ya habíamos dicho que ustedes ven el alcance, si es una jornada, 2 jornadas, 4 jornadas, o si quieren hacer un proceso permanente, y también cuál va a ser la presentación de esta situación. La logística, buscar recursos y materiales necesarios para esta presentación. Aquí, si es que es presencial, lugar, audiovisuales, bibliografía, etcétera, y la construcción de estos materiales. Determinar responsabilidades dentro del equipo de trabajo para este evento específico, y difundir y llevar a cabo la publicidad necesaria para que la gente que ustedes inviten, ustedes garantizan que va a estar. Ahora los TICs o los medios de redes sociales son más fácil, porque ustedes 15 minutos antes de empezar la jornada pueden ya mandar un recordatorio con el link, con el número, para que ingresen los profesionales a esta área. Entonces, esas son cosas que ya se podrán poner ustedes de acuerdo, si es que alguien les diseña alguna publicidad, o si es que va a ser simplemente boca a boca, o si va a ser institucional, tienen que mandar una carta. Eso es importante definir. Y o las que sean necesarias, porque dentro de esto ustedes van a ir viendo que de acuerdo a lo que elijan, van a haber otras actividades que son importantes. ¿Quién registra las personas que han asistido a su
taller, quién registra, por ejemplo, si es que van a dar certificados que hayan estado dentro de su taller, si es que les van a mandar material o las diapositivas que ustedes hayan presentado, también esa situación, si requieren traer algún tipo de materiales, por ejemplo, plastilinas, Foamix o alguna cosa que vayan a utilizar y piden, todo esto es importante que ustedes lo vayan mirando y teniendo. Otra es ya la ejecución del taller, que ya es más o menos el guía. Y el guía es, aquí no va a haber uno solo, sino van a hacer algunos, porque esto es por fases. Hay una fase de introducción en la cual es la identificación, la recepción, la firma de asistencia, que como va a ser virtual simplemente es un escáner o un copy de las personas que han ingresado a través de su plataforma. Presentación del plan, los objetivos, los horarios, la información general, es decir, este curso va a tener una duración de 1 hora y media, se va a distribuir de esta manera, los objetivos van a ser estos que son importantes en este proceso. Y también las reglas del grupo. Recuerden que hemos venido haciendo muchos talleres que han tenido una planificación muy similar, porque eso es un proceso, es una entrada, un plato fuerte, un postre que es el cierre. Entonces, una fase de introducción, una fase de desarrollo y una fase de cierre que va dentro de un proceso educativo. Actividades de conocimiento del grupo, que ustedes pueden preguntar, bueno, ¿cómo así se inscribieron? ¿Quién les invitó? ¿Cuáles son sus expectativas? Y si es que hay mucha gente, pues hablan unos 4 o 5 sobre este punto de conocerse el grupo. También pueden hacer grupos de trabajo, si no es mucha gente, son unas 20 personas, ustedes hacen 3, 4 grupos de trabajo para que se conozcan quiénes son, de dónde vienen, qué hacen, si son padres de familia, qué serían las expectativas, que también es válido trabajar de esa manera. Bueno, después ya habíamos dicho esto del análisis de las expectativas, de introducción al tema o motivación, qué es lo que van a hacer. Van a hacer tal vez una visualización, van a hacer tal vez un movimiento sistémico, van a hacer un vídeo, van a contar alguna historia, van a leer un poema, que son diferentes maneras para inducir al tema que ustedes están tratando de dar a conocer o de trabajar con este grupo poblacional. Eso es la primera parte. En la fase de desarrollo está crear un ambiente de empatía, de confianza, y eso se crea a través de las reglas que ponemos en el grupo, que son muy importantes. Ya, otra cosa es realizar actividades que involucren al ser, es decir, que me lleguen a mí como persona, como pareja, como familia, el conocer que ya son conocimientos básicos del tema, sobre todo de este tema de pedagogía sistémica y de constelaciones familiares, y es también hacer cosas. Y cuando yo hago cosas, después ya puedo cosechar, decir cómo esto que me ha tocado como persona, que he conocido y que he hecho dentro de esta actividad que les involucra tanto a los participantes como a los facilitadores, yo puedo poner en práctica, ya sea en mi casa, en mi sitio de trabajo, en la comunidad. Entonces, esas son las cosas que les recomendamos. Incentivar, involucrar al grupo, fijarse de que la mayor parte de personas esté involucrada y que se sienta como parte de. Una de las estrategias que yo tengo para trabajar en grupos, sobre todo que a veces trabajamos con grupos muy grandes de 250, 300 personas, es que al inicio van entrando y les pedimos desde ya que pongan quiénes son y desde dónde nos visitan. Entonces es como más o menos en los espacios de radio que se sigue leyendo, viene Margarita Torres que nos visita de Quito, bienvenida Margarita, de Ibarra, de esto. Entonces cuando uno escucha dentro de estos espacios virtuales su nombre y su sitio de nacimiento o desde dónde está conectado, es como que ya te van dando la bienvenida, ya te sientes parte, ya estás involucrado en un proceso de capacitación que es importante en esto que estamos trabajando, que hemos hecho un salto de lo que era
la metodología participativa vivencial en un espacio físico concreto a un espacio virtual que nos da oportunidades y también nos da peligros. La oportunidad es que podemos conectar con 500 personas simultáneamente, que no necesitamos un espacio físico, que podemos lograrlo si lo hacemos en equipo de buena manera. La limitante es que muchas veces no se toma en cuenta particularmente a cada persona que está asistiendo a este taller. Y que obviamente, como son bastantes, no hay cómo garantizar la participación activa de todos y todas. También mantener flexibilidad si es que se produce algún tipo de cambio. En lo virtual frecuentemente es el ancho de banda baja, se congelan ciertas veces las imágenes, algunas veces nos ha pasado que se ha ido la señal del internet o la luz. Y son situaciones que necesitamos estar entrenados, que si es que ya veo que una persona no aparece, haya otra que le cubre y que siga con el tema. Por eso es que les habíamos dicho que en la fase de planificación es importantísimo compartir contenidos y guías y que todos sepan cómo va este guión para poder educar, enseñar, hacer ejercicios con otras personas como facilitadores. Entonces, esto sería, y también va lo que es la fase de evaluación, constantes procesos de evaluación en repasos y comentarios, decir, bueno, reflexionemos cómo te fue con esta situación, 4 o 5 personas que opinen en un sentido, decir, de emociones, otras que opinen de conocimientos, otras que opinen sobre los ejercicios, otras que opinen sobre si se cumplieron los objetivos. Entonces ahí vamos variando y conociendo una percepción general del grupo de cómo está. Preguntas que apunten a la medición de los objetivos, que es importante. Evaluación de trabajos previos o posteriores, de ser el caso, de acuerdo al alcance que ustedes hayan hecho. Si es que es un proceso de 2 o 3 sesiones, en la segunda sesión es preguntar si es que ustedes mandaron alguna tarea o que reflexionen sobre algo, preguntar, y antes de iniciar la segunda parte de su taller, que opinen o que reflexionen cómo les fue en estos trabajos previos o en la aplicación de lo que ustedes hayan dado en clase. Otra cosa es la autoevaluación y evaluación del proceso. Ustedes como facilitadores pueden autoevaluarse, es decir, cómo estoy, cómo me está yendo, retroalimentar a los compañeros que están trabajando en equipo después de alguna jornada para mejorar en algún sentido. Y también una evaluación de todo el proceso, cómo fue la etapa de planificación, cómo fue la etapa de organización, cómo fue la etapa de ejecución y cómo ustedes evaluaron tanto el proceso interno del taller o la capacitación como el proceso general, y también ustedes cómo se sintieron en todo este proceso. Y una evaluación escrita final sería interesante con el grupo, si es que realmente el alcance que ustedes quieren hacer valida que ustedes hagan un examen escrito final. Sobre todo si es acreditación. Si es solamente participación o asistencia, no merece la pena que hagan esta situación, a no ser que sea verbal al último de qué se pueden llevar, qué pueden aplicar, cómo calificarían el proceso si fuera una regla del 0 al 10, qué tanto aprendieron. Entonces son ya formas creativas de evaluación cualitativa, porque cuantitativa es simplemente si aprendieron, no aprendieron contenidos, participaron o no participaron, cómo le pueden evaluar al facilitador. Sin embargo, en estos procesos de crecimiento personal para grupos es más una evaluación cualitativa que ustedes pueden hacer. Entonces recuerden, vamos a fortalecer esto: evaluación del proceso, evaluación a participantes sobre el proceso, que ya les había dicho que es cualitativa o
cuantitativa. Evaluación entre los miembros de su equipo. Les habíamos dicho que para poder trabajar adecuadamente con alguien, que es una danza entre personas, es una comunicación entre personas, es importante evaluarnos, cómo nos sentimos, lo hicimos, la planificación, fue efectivo el cumplimiento de objetivos, cómo nos fue en ese sentido. Evaluación de miembros del equipo sobre la interacción personal, fluimos, no fluimos, me parece que tal vez yo di más que lo que dio el resto, tal vez yo estoy ocupando o haciendo trabajos que no me corresponden de lo que habíamos distribuido dentro del equipo, que pasa también dentro de los grupos. También una evaluación a las personas o instituciones a las cuales servimos o las cuales nos contrataron para hacer esta evaluación, es decir, qué comentarios han tenido, cómo le vieron ustedes. Es importante siempre invitar a miembros de estas instituciones a que estén presentes durante las jornadas del taller o capacitaciones, que es algo interesante, y después hacer un informe de todo el proceso, porque a veces nos queda en el aire. Y podemos contar cosas muy hermosas de lo que hicimos, de lo que nos involucramos, de la forma como interactuamos para poder llevar adelante todas estas jornadas. Sin embargo, se quedan palabras en el aire. Y si ustedes sistematizan, hacen informes, decir, bueno, planificamos de esta manera y lo hicimos así, organizamos de esta manera así y lo ejecutamos de esta manera así, ustedes ya van creando un camino y ya van teniendo un sustento teórico para poder generar conclusiones y recomendaciones sobre este proceso, si es que lo vuelven a hacer o si es que quieren que otras personas conozcan de lo que ustedes han hecho. Esto es importante, un resumen de todo esto, porque a veces los procesos son largos, sobre todo si es que tienen un gran alcance y son proyectos a mediano o largo plazo. Sin embargo, el resumen es importante para que ustedes se queden con esa situación. Y también el resumen de la metodología, cualidades, trabajo en equipo, proceso de planificación. Y esto entiendo que lo van a aplicar en ya poblaciones muy concretas. Aquí dice un taller de 4 horas, sin embargo en virtual es muy difícil trabajar un proceso de 4 horas porque es demasiado largo. Entonces yo lo que les recomiendo es hacer un proceso de 2 horas. Un proceso de 2 horas para que tengan oportunidad de hacerlo entero. Y entero es que las personas que participan primeramente tengan un inicio en el que van a saludar, que van a hacer un centramiento, que van a tener una actividad de motivación al tema, que después van a tener equipos chiquitos para que se conozcan y que les pueden dar unos 15, 20 minutos para que puedan interactuar, que después puedan volver, que ustedes puedan hacer un análisis de expectativas, que ustedes puedan dar el tema con todas las fases del ser, hacer, conocer, y para que ellos puedan llevarse algo a la jornada y que puedan hacer un cierre. Yo diría que 2 horas sí es factible para que ustedes puedan trabajar en este espacio. Y de aquí es preguntarles después cómo les fue en esta etapa de ejecución de este taller. Así es que les agradecemos mucho, esperamos que este proceso que ustedes van a hacer sea hermoso. Ya saben que les vamos a acompañar todo el tiempo, que pueden usar nuestra plataforma para llevarlos en adelante y espero que esta clase de refuerzo sea la adecuada para que ustedes puedan ejecutarla de